pues continuamos con el estudio de los mandamientos. Vamos a leerlo, está igualmente muy breve, lo tenemos en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio, como los demás. Vamos a ver el Éxodo, el capítulo 20, versículo 15. No robarás. Es decir, fijémonos que estamos en la parte de los mandamientos que se refiere a nuestras relaciones con los hermanos, o sea, nuestras relaciones de unos con otros. Y nos dice, no robarás, es decir, no apropiarse de los bienes de la otra persona. Y si nos planteamos por qué existe esa tentación de aprovecharse y de quitar lo que otro tiene. Si tenemos en cuenta las bienaventuranzas, recordemos la bienaventuranza, la primera de las bienaventuranzas. Vamos a leerla en San Lucas, capítulo 6, versículo 20. Él, levantando sus ojos sobre los discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. O sea, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Por consiguiente, fijémonos sobre sopesar bienes de este mundo y bienes eternos. Tenemos más facilidad para conseguir estos bienes eternos si amamos la pobreza. Dichoso, feliz, el pobre. Se acordarán que San Mateo habla, bienaventurados los pobres de espíritu, porque no se trata simplemente de decir que es bienaventurada la pobreza en sí, sino se trata de la actitud de la persona. Y pobre de espíritu se refiere a lo que podríamos decir en el Evangelio, en la Biblia se habla de los anahuim. Los anahuim son los que no tienen puesta su confianza en nada humano, ni en su poder, ni en su inteligencia, por supuesto tampoco en sus riquezas. Es pobre porque lo espera todo de Dios. Es decir, el concepto de pobreza en la Biblia fue evolucionando del pobre materialmente, que por lo tanto como necesita de la ayuda de otro para poder sobrevivir, pues se pasa al pobre espiritualmente, que tiene conciencia de que necesita absolutamente de Dios para poder vivir en un sentido mucho más amplio. Entonces, en la medida en que una persona ama, vive esa bienaventuranza, evidentemente no roba. Es interesante ver que en la Sagrada Escritura tenemos cantidad de textos, sobre todo en los Proverbios, que nos hacen valorar lo que es la pobreza, lo que es la vida austera, lo que es el no apegar el corazón a bienes y por lo tanto no a la ambición. Podemos ver algunos textos. Es en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, veamos el versículo 6. Mejor es el pobre que anda en integridad que el rico de perversos caminos. Se trata del pobre que anda en integridad. Es más bienaventurado, es mejor que el rico que anda por perversos caminos precisamente para enriquecerse. En este sentido, fijémonos también en el mismo Proverbios, capítulo 16, versículo 8. Mejor es poco en justicia que muchas rentas en injusticia. Es decir, si se fijan, todas estas enseñanzas de la Sagrada Escritura, este valorar las cosas de Dios, por parte de Dios, vemos que es radicalmente contrario a los valores del mundo, a lo que valora el mundo. Es decir, una vez más se lo encontramos con unas enseñanzas que van contracorriente. Pero es normal que vayan contracorriente, porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios y muchas de estas eslogans y de estas inquietudes y de estas valoraciones que tenemos hoy en el mundo no vienen de Dios, es lo opuesto. Por lo tanto, fijémonos cómo hoy día, si queremos realmente vivir
como auténticos cristianos, tenemos que reflexionar profundamente en los valores cristianos, en los valores en cómo valora Dios las cosas, porque si no, inconscientemente nos dejaremos arrastrar por el mundo, porque además está más en sintonía con nuestras bajas tendencias. Luego, es muy importante toda esta serie de textos que, por ejemplo, vamos a ir mirando, que los pensemos más de una vez, que lo leamos más de una vez, que lo reflexionemos ante el Señor más de una vez, para que se hagan principios nuestros. No cosa que decimos, qué razón tiene, qué bien dicho está, qué cierto es eso. Eso es muy fácil decirlo. Para que realmente forme parte de nuestra vida, tenemos que interiorizarlo. Luego es importante, repito, que lo reflexionemos, lo pensemos, sobre todo si lo hacemos delante del Señor en oración. Él nos ayudará a asumirlos. Sigamos leyendo en Proverbios, capítulo 21, versículos 6 y 7. Allegar tesoros con lengua mentirosa es una desatentada vanidad y lazo mortal. La rapiña del impío será su destrucción por no haber querido hacer justicia. Bueno, fijémonos que es palabra de Dios. Que por lo tanto allegar tesoros con lengua mentirosa, es decir, usando la mentira, es un peligro para la persona. Lo dice el texto. La rapiña del impío será destrucción para él mismo. Y esto es verdad. Puede ser que de momento parezca que no, que triunfan a través de la mentira, y a través de la rapiña, y a través de esta actitud de egoísta de aprovecharse del que se descuida o del pobre. En realidad, si se nos dice esto en la Sagrada Escritura, nos está diciendo que esa persona no será feliz, ni aquí, aunque tenga muchas riquezas. Porque nunca perdamos de vista algo, que perdonad que yo insista tanto, y es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Y por lo tanto, lo que sintoniza con lo más profundo de nuestro ser es todo lo que tiene relación con el amor, con el darse, con el ayudar, con el salir de nosotros mismos. Eso es lo que nos hace felices, porque está en sintonía con nuestras raíces, las raíces de nuestro ser. Podemos seguir leyendo en el mismo Proverbios, el capítulo 20, versículo 10. Peso falso y falsa medida son abominables a Yahvé. O sea, Dios está en contra del robo en el comercio. Falsa pesa. En el mismo capítulo podemos fijarnos el versículo 23, que viene a decir lo mismo. Peso falso es abominable a Yahvé y falsa balanza no está bien. El engaño, el robo en el comercio. Esto Dios lo detesta. Y además, precisamente porque Dios lo detesta, digamos que tiene consecuencias. Sigamos leyendo el capítulo 22 ahora, versículos 22 y 23. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en las puertas al desvalido, porque Yahvé defenderá su causa y despojará a los que le despojan. Fijémonos que aquí nos da un matiz que conviene tenerlo en cuenta. En las injusticias sociales, y aquí se nos habla de robar al pobre y robar al que es indefenso, e incluso en el juicio, es que Yahvé está de parte de ese pobre y de ese que es tratado injustamente. Y si Dios está de parte de él, pues las cosas al que despoja, al que engaña, no le irán bien. Porque Dios protege especialmente al que es explotado, al pobre. Otro texto de Proverbios, capítulo 3, versículos 27 y 28. No niegues un beneficio al que lo necesita,
siempre que en tu poder esté el hacérselo. No le digas al prójimo, vete y vuelve, mañana te lo daré, si lo tienes a mano. Fíjense cuánta sabiduría encierra estas palabras de los proverbios. No negarnos a ayudar al que lo necesita. Siempre que esté en nuestras manos el poderlo hacer. Claro, yo no puedo solucionar todos los problemas de todas las necesidades que hay en el mundo, por supuesto, pero sí podemos hacer algo. Pues entonces, no dejemos de hacerlo. No digas al prójimo, vete y vuelve mañana. Es decir, observemos un detalle muy interesante, que es la prontitud en hacer la ayuda al necesitado. Fijémonos que esto, para nosotros los cristianos, tiene un doble sentido, yo diría, un profundo sentido, porque no podemos olvidar, si amamos a Jesús, si de verdad amamos a Jesús, y eso es ser cristiano, es el que ama a Jesús, es el que cree en el amor que dirá San Juan en su primera carta, y por lo tanto cree y corresponde a ese amor que es objeto de ese amor de Dios. Entonces Jesús nos ha dicho, se acordarán en el Evangelio de San Mateo, lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, un cristiano cuando ve una necesidad ha de ver que es Jesús el que tiene esa necesidad. Y si está en mi mano ayudarle, que no lo deje para más tarde, que lo haga ya, porque dejarlo para más tarde es hacer esperar al Señor. Esto, perdone que lo diga, pero es algo que María Benedicta vivía con una intensidad impresionante. Una persona que tenía una necesidad, ella se movía para intentar ayudarle. ¿Por qué? Porque ella dice, es que no ayudarle es no ayudar a Jesús. Y hacerle esperar es hacer esperarle a Él. Por lo tanto, si nosotros vemos todos estos textos que vamos leyendo, que nos invitan precisamente a lo contrario de robar, lo entenderemos mejor, lo asimilaremos más profundamente, si es que amamos a Dios, si es que amamos a Jesús. Y pienso que si somos cristianos es porque lo amamos, como dirá San Pedro. Fíjense lo que Tobías aconseja a su hijo, en el capítulo 4, versículo 14. Y no te ensoberbezcas en tu corazón ni desprecies a los hijos e hijas de tu pueblo, rehusando tomar de ellas mujer, porque en el orgullo está la perdición y el desorden, y en la ruindad la penuria y el hambre, pues la madre del hambre es la ruindad. No retengas una noche el salario de un obrero que trabajare para ti, entrégaselo luego. Si sirvieres a Dios, Él te recompensará. Atiende, hijo, a todas tus obras y muéstrate prudente en la conversación. O sea, otro detalle, fíjense que en el fondo aquí estamos hablando de justicia social. No retengas el salario, porque la persona que ha hecho el trabajo lo necesita para vivir. Por tanto, no lo retengas, entrégaselo al instante. Esa prontitud es signo de amor. Y el cristiano se tiene que distinguir por el amor. Y ya incluso en el Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia, en el libro del Levítico, se nos habla de este mismo tema. Fijémonos en el capítulo 19 del libro del Levítico, el versículo 13. No oprimas a tu prójimo ni le despojes violentamente. No quede en tu mano hasta el siguiente día el salario del jornalero. O sea, fijémonos, dos cosas, no robar, pero tampoco retener el salario del obrero. Observamos, por lo tanto, insisto, cómo Dios se manifiesta, se muestra a favor del que tiene la necesidad, del que está siendo injustamente tratado. Por lo tanto, el que oprime, el que roba, el que trata injustamente a esa persona necesitada, diríamoslo así, tiene a Dios en contra. Porque Dios está a favor del pobre, a favor del necesitado. Otro texto, ahora del Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15.
No oprimas al jornalero pobre e indigente, sea uno de tus hermanos o uno de los extranjeros que moran en tu tierra o en tus ciudades. Dale cada día su salario, sin dejar de pasar sobre esta deuda la puesta del sol, porque es pobre y lo necesita. De otro modo, clamaría Yahvé contra ti y tú cargarías con un pecado. Fijémonos que aquí tenemos un dato muy interesante, y no olvidemos que es palabra de Dios. Nos dice cómo hemos de tratar al mercenario, es decir, al extranjero que viene, al que se le contrata por un precio concreto, ¿no? Entonces, es un hermano tuyo, no es un inferior, es un hermano tuyo. Y si no se le paga lo que corresponde, si no se le trata bien, si se deja de pagar su salario con el salario que le corresponde en justicia, o se le posterga para más tarde, dice que de otro modo clamaría a Yahvé contra ti y tú cargarías con un pecado. Es decir, fíjese que aquí Dios nos está diciendo que Dios escucha de un modo especial la oración del que se siente oprimido, la oración del pobre que sufre la injusticia. Entonces, no nos conviene tener a Dios enfrente, ¿no? No nos conviene, porque Dios está a favor de esa persona que lo está pasando mal por nuestra actitud injusta. Por consiguiente, fijémonos que aquí vamos más allá del robar. Vamos un paso más adelante del robar. Otro texto, en Jeremías ahora, el capítulo 22, versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia, sus salones altos sin derecho, haciendo trabajar a su prójimo de balde sin darle el salario de su trabajo. Fijémonos cuántos textos que se refieren a la actitud con el trabajador. Ay de aquel que se hace grandes obras, que se enriquece, que se hace pues grandes casas, etcétera, abusando del trabajador, pagándole mal o pagándole tarde. Nos vuelve a manifestar la misma actitud. Dios está a favor de ese que es oprimido, que es tratado mal. Es una manera de robar, no dar a cada uno el salario que le corresponde y en el momento que le corresponde. Y como repito, digamos, este es un tema que es muy amplio, podríamos encontrar infinidad de textos. En el Antiguo Testamento tenemos muchísimos textos que hablan de esa actitud de respetar al prójimo en su persona y en sus bienes. Podemos seguir leyendo, por ejemplo, en Isaías, capítulo 10, versículos 1 y 2. Ay de los que dan leyes inicuas y de los escribas que escriben prescripciones tiránicas para apartar del tribunal a los pobres y conculcar el derecho de los desvalidos de mi pueblo y para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Como ven, aquí se está hablando de injusticias sociales y en concreto de los que dan leyes. Es una manera, digámoslo así, de robar el derecho de los demás. Pues hay de los que dan leyes, prescripciones tiránicas, de los que dan leyes para apartar al pobre, es decir, se ponen a favor del rico en contra del pobre, y de los que están desvalidos. Volvemos al mensaje de Cristo. Era Cristo el desvalido y no le hemos atendido o lo hemos atendido mal. Esto lo vemos desde el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento sencillamente es que somos hermanos y que por lo tanto no podemos tratar a un hermano de esta forma. Dios está a favor de esa persona que lo está pasando mal. Otro texto, vamos a ir viendo, perdonad que a lo mejor me hago un poco pesada. Fijaos en Miqueas 2, versículos 1 y 2. Ay de los que en sus lechos maquinan la iniquidad para ejecutarla al amanecer, porque tienen en sus manos el poder, codician campos y los roban,
casas y se apoderan de ellas, y hacen violencia al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. O sea, aquí va contra los que tienen poder y aprovechándose de ese poder despojan al pobre, porque tienen poder sobre él. Volvemos a lo mismo, Dios está en contra de ellos. Y fíjese que se habla de los que maquinan cuando están en el lecho, es decir, en su casa, en su lecho, en su cama, piensan cómo aprovecharse del otro y tienen poder y lo ejecutan. Pues hay de aquel. Fijémonos que en el mundo se piensa, pues mira, qué listo ha sido, se ha aprovechado, ¿no? ¿Y cuántos se enriquecen de esta manera? Pues Dios nos dice, hay de aquel. Y pienso que Dios tiene la razón. Ciertamente no lo irá mal. Incluso la Sagrada Escritura llega a este detalle. Veamos en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 9. Es decir, esto afecta no solamente a los poderosos, nos afecta a todos. En Romanos 13, versículos 7 y 8. Pagad a todos lo que debáis, a quien tributo, tributo, a quien aduana, aduana, a quien temor, temor, a quien honor, honor. No estéis en deuda con nadie, sino es en la del amor mutuo, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese final creo que se entiende fácilmente. El que ama al prójimo, el que ama a su hermano, ha cumplido la ley. Ese ciertamente no roba. Pero fijémonos que una manera de robar también es no pagar los impuestos, no pagar los tributos. Nos dice, pagad a todos lo que le debáis. A quien tributo, tributo. A quien aduana, aduana. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. ¿Por qué? Pues porque esa es la voluntad de Dios. Por consiguiente, digamos, escatimar el pagar los impuestos también es una manera de robar. Jesucristo lo dijo muy claro, podemos recordarlo, aunque es un texto bastante conocido, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 22, versículos 17 al 29. Dinos pues tu parecer, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le prestaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Díjoles entonces, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, fijémonos, San Lucas, en el texto paralelo, insiste más en este hecho de la mala intención que tienen los que le hacen esta pregunta. Lo que pretenden es cogerle en algo que poderle acusar y desacreditar ante el pueblo. Y le plantean la pregunta a Jesús, ¿debo pagarlo? ¿O nosotros somos pueblo de Dios y no tenemos por qué pagarle a ellos? Y Jesús, fíjese cómo hace distinguir entre nuestros deberes para con Dios, nuestras deudas con Dios y nuestras deudas con la sociedad. Y por lo tanto, ¿qué les dice? Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, fijemos que Cristo mismo pagó los tributos. Veamos en San Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Entrando en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los preceptores del didracma y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga la didracma? Y él respondió, cierto que sí. Cuando entró en casa se acercó Jesús y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran censos y tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Contestó él, de los extraños. Y le dijo Jesús, luego los hijos son libres. Mas para no escandalizarlos, vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y en ella hallarás un estáter. Tómalo y dalo por mí y por ti. Bueno, pero aquí no se trata de ver lo fácil
la manera como Jesús lo solucionó, sino el hecho. Y fijémonos que en este caso, de hecho, ante Dios, Jesús no tenía obligación de pagar, porque se trata de un tributo que se pagaba para el templo. Digamos, es como que se pagaba a Dios mismo, y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, aquí Jesús quiere hacerle ver a Pedro que él, de hecho, no tiene obligación de pagar este tributo, pero no puede darle un mal ejemplo. Y por lo tanto, lo paga. ¿Por qué? Porque los demás sí que tenían la obligación de hacerlo. No sé si me explico, si lo ven claro. En este caso concreto. Porque se trataba, repito, de un impuesto que se pagaba, por decirlo así, a Dios. O sea, al templo. Para el culto de Dios. Y Jesús paga el tributo. Y Pedro paga el tributo. Por lo tanto, tenemos el ejemplo del mismo Jesucristo. Pero fijémonos que para cortar de raíz todas estas injusticias sociales y la tentación de faltar contra el sexto mandamiento, pues la Escritura nos da unas buenas ideas. Volvemos a Proverbios. Fíjense capítulo 23, versículo 4. No te empeñes en hacerte rico. Pon coto a tu ambición. No queramos hacernos ricos. Pongamos coto a la ambición. ¿Por qué? Pues porque en la ambición, en el querer hacerse rico, pues fácilmente caeremos en el robar, en el aprovechar las oportunidades, usando injustamente, o sea, usando la injusticia. Fíjense lo que nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, versículos 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas, que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina. Porque la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos, por dejarse llevar de ella, se extravían en la fe y asimismo se atormentan con muchos dolores. O sea que movemos aquí, San Pablo corta de raíz. El amor al dinero, el amor a la riqueza es la causa, dice él, de todos los males. Y que puede llevar incluso a la pérdida de la fe. ¿Por qué? Pues porque si leemos los versículos anteriores, del 6 al 8, del mismo capítulo, los versículos 6 al 8. Es, sí, gran lucro la piedad para el que se contente con lo que basta. Nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos de él. En teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos, estemos con eso contentos. Sepamos valorar el tener lo necesario para vivir y contentémonos con ello. Seamos felices, no queramos ambicionar tener más, porque no los necesitamos, en realidad no los necesitamos. ¿Por qué la ambición de tener? Pues porque en el fondo, fijémonos que hay esa experiencia, esa realidad que vivimos de que somos seres muy limitados, de que no podemos controlar las cosas, que no sabemos qué vamos a necesitar mañana. Y entonces, como no sabemos qué vamos a necesitar mañana, de alguna manera como que nos queremos hacer un seguro teniendo bienes y más bienes. Es una tentación. Cuando tenemos, por eso recordemos bienaventurados los pobres. ¿El pobre quién es en este sentido evangélico? El que se fía de Dios, que Jesús nos lo dice muy claro. Mirad los pájaros, mirad los lirios. Dios los viste, Dios los alimenta. Y no va a cuidar de vosotros, hombres de poca fe, nos dice Jesús. En la medida que somos capaces de ser conscientes de que tenemos a nuestro Padre Dios que vela por nosotros, que nos ama de verdad, usaremos los bienes que Dios nos da con una gran libertad, porque nuestra confianza no está en los bienes materiales, nuestra confianza está puesta en Dios. Y Dios nunca falla. Dios nunca falla. Se los puedo decir porque yo ahora que estoy escribiendo y preparando el apositio de la causa de María Benedicta, no se pueden imaginar
cómo se vive, cómo se palpa ese hecho. Una persona que no tenía nada, que dependía de lo que buenamente le daban, y sin embargo es de una generosidad para ayudar a infinidad de gente. No hay nadie que se acercara con una necesidad que no le ayudara. Y entonces se palpa, porque todo esto consta, de que cuanto más generosa era, más recibía para cubrir sus necesidades. Dios no falla. Dios no falla. Fíjense la oración que nos propone el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, los versículos 7 al 9. 2 cosas te pido, no me las niegues antes de que muera. Tenme lejos de la mentira y del engaño, y no me des ni pobreza ni riquezas. Dame aquello de que he menester. No sea que harto te desprecie y diga, ¿quién es Yahvé? O que, necesitado, robe y blasfeme del nombre de mi Dios. O sea, fijémonos la oración que nos dice, que encontramos aquí en el libro de los Proverbios, que le dice a Dios, no me des riqueza ni pobreza, dame lo que necesito. ¿Por qué? Porque si me da riqueza, puede ser que entonces diga, rechace a Dios, piense que no necesito a Dios. O si me das pobreza, quizás me vea tentado a robar y te profane y falte a lo que tú me pides. ¿Sí? No me das riqueza ni pobreza. Lo cual viene a decir lo mismo que nos decía Timoteo. Seamos felices teniendo lo necesario para vivir. No queramos acumular bienes pensando qué pasará mañana. Fíjense un texto de Tobías, que es un magnífico consejo en este sentido. Tobías capítulo 4, los versículos 7 al 11. Según tus facultades, haz limosna y no se te vayan los ojos tras lo que des. No apartes el rostro de ningún pobre, y Dios no los apartará de ti. Si abundares en bienes, haz de ellos limosna, y si estos fueren escasos, según esa tu escasez, no temas hacerla. Con eso atesoras un depósito para el día de la necesidad. Pues la limosna libra de la muerte y preserva de caer en las tinieblas. Y es un buen regalo la limosna en la presencia del Altísimo para todos los que la hacen. Fijémonos el consejo que da Tobías padre a Tobías hijo. No apartes tu rostro de ningún pobre, y Dios no lo apartará de ti. Y es palabra de Dios. ¿Tienes abundancia? Pues de acuerdo con esa abundancia. ¿Tienes poco? Pues de acuerdo con esa pobreza. Pero da al pobre, porque es un buen regalo la limosna en la presencia del Altísimo para todos los que lo hacen. Por lo tanto, fijémonos que es no mirar si la persona me cae bien o no me cae bien. Teniendo en cuenta este pensamiento, esta realidad de que nos dice la Sagrada Escritura, el tener la oportunidad de encontrarnos con una persona que tiene necesidad y a la que podemos ayudar, es un don de Dios, es una oportunidad de atraer la mirada de Dios, aunque Dios nos está mirando bien, ¿no? Creo que me entienden, ¿no? De atraer esa actitud de Dios, porque fíjense en el libro de los Proverbios, volvemos otra vez y leemos unos cuantos textos más de los Proverbios, en el capítulo 19, el versículo 17. A Yahvé presta el que da al pobre, él le dará su recompensa. O sea, fijémonos esta palabra que es palabra de Dios. Lo que damos al pobre es un préstamo que le hacemos a Dios. Y Dios es buen pagador. Esta es verdad. Esto es verdad. Dios es el mejor pagador. Entonces hace un préstamo a Dios. El que vive esto, evidentemente no roba. No sé si lo vemos claro, ¿no? Y todavía en el capítulo 17, seguimos en Proverbios, el versículo 5.
El que insulta al pobre, insulta a su hacedor, y el que se goza del mal ajeno, no quedará impune. Bueno, pero fíjense en este detalle. La ofensa que hacemos a un pobre, se la estamos haciendo a Dios. Y por lo tanto, el bien que le hacemos, lo estamos haciendo a Dios. En el capítulo 21, seguimos en Proverbios, el versículo 13. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, tampoco cuando él clame hallará respuesta. Por lo tanto, si un pobre me pide, me muestra su necesidad y yo no le atiendo, pues Dios me tratará con la medida con que me diereis, seréis medidos. Entonces clamarás y Dios tampoco te escuchará. Es decir, Dios está de parte del pobre, del necesitado, del oprimido. No nos interesa ponernos en contra. Podemos ver otro texto más, y vamos acabando, en el capítulo 28, el versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, el que aparta de él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Bueno, pero hay una parte positiva muy buena de este texto. El que da al pobre no pasará pobreza, porque presta a su hacedor, presta a Dios. Por lo tanto, si esto lo creemos, repito, tendríamos que ser agradecidos cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien. Y vamos a terminar con un texto de Santiago, del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 13. Porque sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. La misericordia aventaja al juicio. Por lo tanto, fijémonos, si tenemos cierto temor al día del juicio, que todos hemos de comparecer ante Dios, pues ese juicio será sin misericordia para con nosotros si nosotros no hemos tenido misericordia con el necesitado que hemos encontrado. Es decir, se repite lo que dice Jesús: con la medida que aunque midiereis seréis medidos. Y Dios la mide rebosante, es decir, si yo soy generosa, Dios me gana a mí, evidentemente, yo no voy a ser más generosa que Dios. Bueno, pues por hoy terminamos, que ya es la hora. Vamos a dar gracias.